Hola, buenos días, familias de Cosquín, bienvenidos al vivo de YouTube. Estamos esperando que ingresen un poquito las familias. Yo ya tengo todo listo acá para empezar a dar el taller de hoy. Hoy vamos a trabajar, o comenzar, mejor dicho, a trabajar con las aromáticas. Plantas muy importantes a tener en la huerta. ¿Por qué motivo? Porque las aromáticas tienen la propiedad y cumplen la función de poder atraer a la huerta insectos benéficos y repeler insectos que pueden perjudicar nuestros cultivos. Cuando esos insectos perjudican nuestros cultivos, ahí es donde está en peligro lo que hablábamos la semana pasada, que es la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria de una familia. ¿Por qué motivo? Cuando una cosa es la huerta, como la huerta que trabajamos en Cosquín con los chicos, que es una huerta educativa, donde los chicos van aprendiendo a cómo sembrar, a cómo cultivar, a cómo cosechar. Pero otra cosa es una huerta donde la familia siembra para autoabastecerse y alimentarse. Cuando esos cultivos corren riesgo de que los ataque una plaga, ahí ya entra a jugar la seguridad alimentaria de una familia. ¿Por qué? Porque las plagas atacan esos cultivos que esa familia va a consumir. Como primer paso, lo que vamos a hacer es primero ver la actividad de la semana pasada, que era multiplicar romero por esqueje o por gajo. Hay muchas formas de multiplicar las aromáticas, esta es una. Yo tengo una planta de romero grande en mi jardín. El romero es una aromática que es un arbusto, requiere de mucho sol y al mismo tiempo no requiere mucha agua y sí necesita un buen drenaje. Yo saqué una rama de la planta que tengo en el jardín y para poder multiplicarlo voy a buscar lo que se llamaría la zona semileñosa. ¿Por qué? Porque va siendo un tronco, que es como una leña, una madera. Esa parte es muy difícil de que empiecen a generar raíces. En vez de la semileñosa, que va entre un tono verde y amarronado, esa zona es la zona que va a permitir que la planta haga, o el gajo, perdón, haga sus nuevas raíces. Yo corto, saco hojas, porque esas hojas si las pongo en agua se van a echar a perder, van a empezar a pudrirse, y me queda el gajito. Lo hacemos de nuevo. De la parte leñosa, que la voy a pelar para que la vean, es bien como madera. Que hace ruido como a leña cuando la corto, no voy a sacar el gajo. Lo voy a sacar de la parte que está entre las hojitas nuevas y la parte leñosa, una zona verde amarronada. Corto, saco las hojitas, y me queda el gajo. Este gajo, lo que voy a hacer es ponerlo en un vaso con agua. A medida que pasan los días, va a empezar a sacar pequeñas raícitas que vamos después a plantar en una maceta.
Yo esto lo hice hace una semana, pero no empezó todavía a hacer las raíces bien. Empieza a vislumbrarse como ciertas marcas donde van a salir ciertos puntitos, donde van a salir las nuevas raíces. Esto lo puedo sembrar igual, sin que tenga las raíces definitivas. Generalmente con los chicos en la huerta trabajamos así. Cortamos de la planta la parte semileñosa, sacamos las hojitas y lo plantamos. Lo plantamos en una maceta. Ahí se ven cómo aparecen los primeros indicios de las raíces. Lo ponemos en una maceta. Lo podemos poner directamente en tierra también. Lo regamos. Y lo ponemos en un lugar soleado. No con sol directo. ¿Por qué no con sol directo? Porque en este caso están naciendo las nuevas raíces. Las hojas de las plantas transpiran por el sol. Entonces, al no tener raíces muy desarrolladas, la planta va a transpirar, no va a poder absorber la cantidad de agua necesaria y se va a deshidratar y secar. Entonces, la vamos a poner en un lugar soleado, vamos a mantener la tierra húmeda para que esas raíces puedan desarrollar. ¿Por qué son importantes, aparte de repeler los insectos, las aromáticas en la huerta? Son importantes porque se utilizan como medicinales. Eso es un tema que no voy a tocar, eso lo tiene que hablar un médico homeópata, un especialista, porque no se puede jugar con eso. Otra función que cumplen es la de cosmética, porque vemos que hay cremas de lavanda, jabones de lavanda, esencias de lavanda. Doy el ejemplo de la lavanda como pueden ser otras. Y otra función muy importante es la alimentación. Desde muy chicos tenemos que tratar de acostumbrar a los pequeños a consumir en las comidas aromáticas. ¿Por qué? Para que vayan acostumbrándose a los sabores. Eso lo que va a hacer es que se adicione a la comida, no se adicione a la comida sal ni otros condimentos que son a lo mejor perjudiciales para la salud. Se ve hoy en día que hay muchos chicos con hipertensión y ya de por sí los alimentos tienen su sal, ya vienen con su sal natural. Si nosotros le adicionamos más una mala alimentación, lo que va a hacer es que esos chicos tengan hipertensión. Si los vamos acostumbrando a consumir aromáticas, eso evita que cuando la comida sea condimentada necesiten adicionarles condimentos o sal que no es necesario. Van a tener el sabor que les dan las aromáticas. Bueno, por un lado vimos la actividad de la semana pasada. La semana pasada comenzamos a trabajar sobre la importancia o la seguridad alimentaria y la importancia de la inocuidad de alimentos. Yo acá lo que hice fue hoy traerles porque cómo almacenar los alimentos en una heladera. ¿Por qué? Porque siempre venimos del supermercado, de hacer las compras y guardamos los alimentos en cualquier parte. Y no es así. La heladera tiene 5 grados centígrados de temperatura, frío, y los alimentos tienen que estar guardados en esta heladera que yo más o menos hice en su correspondiente lugar. Los alimentos cocidos tienen que estar arriba de todo, porque es donde hay mayor temperatura. Siempre separados entre sí para que haya una circulación buena del aire y de la temperatura dentro de la heladera.
Las carnes crudas, el pollo y el pescado van en la zona media y dentro de recipientes bajitos, porque siempre corremos el riesgo de que goteen y contaminen lo que está debajo. En la parte de abajo, las verduras, que es lo que no necesitan tanto frío. Siempre hablamos de que la heladera tiene que estar con sus alimentos, con una separación donde el aire siempre circule para que se mantengan fríos. Hay que abrir lo menos posible la puerta. ¿Por qué? Porque esa pérdida de frío hace que después tarde en recuperar, y los alimentos como las carnes, por ejemplo, que las solemos guardar en trozos grandes, el centro de ese alimento tarde más en enfriarse. Y en la puerta solemos guardar los huevos y las leches o las bebidas que no necesitan tanto frío. Perdón. ¿Por qué esto? Porque habíamos hablado de inocuidad de los alimentos y la contaminación de los alimentos. Si yo los guardo como corresponden, los alimentos no se van a contaminar y van a ser inocuos. Ahora, cuando yo saco un alimento de la heladera, acá dibujé un termómetro, no es un termómetro de los que nos tomamos la fiebre, es un termómetro industrial, un termómetro que se utiliza en cocina. Acá, la parte azul del termómetro son 5 grados centígrados hacia abajo. Es la temperatura que tiene la heladera y es la temperatura en la que están los alimentos cuando yo los guardo en ella. En ese momento, las bacterias que están en el aire y están en los alimentos están inactivas, no se mueven, están quietitas por la temperatura. Porque bacterias siempre vamos a encontrar. El tema es cuando esas bacterias empiezan a multiplicarse. Vamos a ir después a una zona roja, que es la zona cuando saco el alimento de la heladera y que empieza a tomar la temperatura del ambiente, ahí empiezan a multiplicarse las bacterias. Y después tenemos una zona verde que es mayor a los 65 grados, que es cuando yo caliento o cocino ese alimento. Ahí elimino esas bacterias. ¿Qué pasa? Yo cocino el alimento o lo caliento, pero si lo dejo enfriar, que baje de los 65, o lo saco de la heladera y dejo que la temperatura suba a mayor de 5, estas bacterias que están en el aire empiezan a multiplicarse. Ya de por sí existen las bacterias en esos alimentos, pero existen a niveles donde nuestro cuerpo las tolera. Entonces, yo doy el ejemplo de cómo se multiplican, ¿no? Las bacterias. Las bacterias cada hora se van duplicando. Yo tengo acá una bacteria a la hora y se dividen en dos, Tengo 2. A las 2 horas ya tengo 4. Y así sucesivamente a medida que pasa el tiempo. Esas bacterias se van multiplicando y van contaminando los alimentos. Es por eso la importancia que tiene que si yo saco un alimento de la heladera y lo voy a consumir ya sin calentar, no lo tengo que dejar mucho tiempo fuera de la misma para que no se contamine, porque esas bacterias empiezan a formar colonias y eso es lo que traen después enfermedades. Generalmente siempre yo trato de explicar así y también dar el ejemplo típico, ¿no? A veces nos encontramos con alguien y le decimos, estuve muy mal del estómago, no sabes qué mal que estuve, fui al médico, tuve una gastroenterocolitis, hice reposo, bueno, le dice la otra persona, qué bien, bueno, ya estás mejor, qué suerte, ¿qué te habrá hecho mal? Mira, dice, no sé, porque comí lo mismo que comió toda mi familia, o sea que el resto de la familia estaba bien y yo me enfermé. Qué raro, les digo yo. Bueno, no, contame, ¿qué comieron?
y comimos, mi mamá justo hizo pollo con mayonesa, con ensalada de lechuga, con ensalada de tomate, papas hervidas y comimos eso. Ah, le digo, ¿y el resto está bien? Sí, el resto no tuvo problema. ¿Y en qué momento vos comiste eso? Ah, mira, pasó esto. Resulta que era domingo, se sentaron todos a comer, a mí se me hizo más tarde, tuve una complicación, todos comieron y me guardaron mi parte, me dejaron mi parte separada en la mesa, donde después todos estaban haciendo la sobremesa. Yo llegué como 3 horas más tarde. Ah, vos llegaste 3 horas más tarde. Lo que tu familia consumió, recién cocinado, recién sacado de la heladera, como una mayonesa que pierde la cadena de frío y se contamina muy rápido, lo tuyo estuvo 3 horas sobre la mesa y tuvo tiempo de que esas bacterias proliferen. Entonces, la cantidad de bacterias que tenía esa comida no era la misma de cantidad de bacterias que la que consumió tu familia. Y eso es lo que hizo que a vos te provocara esa enfermedad. ¿Por qué? Porque se multiplicaron, estuvieron en la mesa 3 horas, fuera del frío, tomaron la temperatura corporal, la temperatura del ambiente. Entonces, esa mayonesa perdió la cadena de frío, ese pollo se contaminó porque las bacterias se multiplicaron, la ensalada también, y eso es lo que tal vez te provocó esa gastroenteritis. Es por eso la importancia de que cuando yo cocino los alimentos, los tenga con las temperaturas correspondientes. Si ese caso de la persona que comió esa comida, que estuvo 3 horas, la familia hubiera guardado esa comida en la heladera y cuando esa persona llegaba lo hubieran sacado, tal vez no hubiera tenido ese problema. Esos son uno de los mayores problemas que siempre hay, que la gente piensa que como ya está cocido no se contamina, no, sí se contamina, porque en el aire las bacterias están, pero están a niveles que nuestro organismo tolera. Bueno, familia, otra cosa importante es, si yo también la cociné o la calenté y la dejo enfriar, si bien una vez que la comida está caliente no se puede guardar enseguida en la heladera, ¿por qué? Porque cuando yo meto un alimento caliente en la heladera, lo que hace es perder ese frío y perjudicar al resto de los alimentos. Lo que tengo que hacer es, sí, lo puedo dejar 1 hora, que se temple fuera de la misma y después la guardo en la heladera. Entonces, no se contaminó tanto. Bueno, familias, espero haber sido clara. Son temas que tal vez todos los manejamos bien, pero no los sabemos por nombres, por colores, por temperaturas, o no lo sabemos, porque más de una vez vamos al súper y se nos complica y vamos después a pagar un impuesto, vamos a algún lado y llevamos el yogur, por ejemplo, en la bolsa y lo tenemos 1 hora, 1 hora y pico fuera de la heladera, ahí se cortó la cadena de frío. Lo mismo que todo alimento tiene que estar certificado por el SENASA, que es el que hace que el alimento que ya compramos que esté envasado sea inocuo y tenga todas las propiedades como corresponde. No es un tema fácil, de a poquito si ustedes tienen dudas saben que me pueden preguntar por este medio o le mandan a Cosquín un WhatsApp y yo los voy guiando, pero bueno, sepan que de a poquitito los vamos a ir como a profundizar y a ir concientizándonos de cómo los tenemos que manejar. Quédense tranquilos, no se asusten, no se preocupen, porque es una forma de mantener los alimentos inocuos y es una forma de aprender. Les mando un beso grande, espero que tengan una linda semana y ya saben, cualquier cosa me contactan.